Hola, hoy día es el día número 48 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente a hoy se encuentra en Lucas capítulo 7. Aquí se nos enseña acerca del encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Simón el fariseo, no Simón el apóstol, sino un fariseo que se llamaba Simón. No sabemos bien quién era, pero sabemos que ningún fariseo tenía buenas intenciones con el Señor Jesucristo. ¿No? Eran muy excepcionales. Bueno, este fariseo invita al Señor Jesucristo a su casa y el Señor Jesucristo cuando llega aparece un invitado no esperado. Dice en el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer que definitivamente no pudo haber sido invitada por el fariseo porque los fariseos no querían para nada tener ninguna relación ni contacto con los pecadores o publicanos, se entera por alguna razón que Cristo estaba en la casa de este fariseo. Y no sabemos mucho de esta mujer, no sabemos su nombre, no sabemos quién era, se nos describe solamente con una palabra, que era pecadora. Término que usualmente se usa para las prostitutas, pero no sabemos a ciencia cierta si este era el caso de ella. Pero cuando ella llega, nos dice en el versículo 38, y estando detrás de Cristo, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Esto definitivamente tuvo que haber sido notorio para los que estaban en la mesa. Ella estaba llorando y con sus lágrimas, dice, enjuagaba, regaba los pies del Señor Jesucristo. No sé si lloraba, si el llanto era en silencio, completamente, o habían gemidos en su llanto, pero era tanto que podía regar los pies del Maestro. Y luego los enjuagaba con sus cabellos y no dejaba de besar sus pies. Y luego los ungía con este perfume de alabastro. Tuvo que haber sido notorio para todos los que estaban en la mesa. Pero particularmente con Simón, nos dice la palabra de Dios que cuando él se da cuenta, empieza a pensar, definitivamente este Jesús no es profeta. Porque si fuese profeta, sabría qué mujer pecadora es la que se ha acercado a él y no le permitiría hacer lo que hace. Y aquí el Señor Jesucristo le da una enseñanza a este fariseo con esta parábola de los dos deudores. Uno debía 50 denarios a su acreedor y el otro 500 denarios. Y el denario era equivalente al jornal de un día de trabajo de un obrero. Así que aquel que debía 50 denarios, básicamente debía 50 días de trabajo, y aquel que debía 500 denarios, debía 500 días de trabajo, que más o menos equivalía a 2 años de trabajo, si es que no cuentas el sabbat, que no se trabaja. Lo cual era muchísimo para cualquier judío. A ambos, como no tenían cómo pagar, nos dice la parábola, que el acreedor les perdonó. E inmediatamente Cristo le hace la pregunta a este fariseo, ¿quién le ama más? E incluso en la respuesta ya se ve la apatía y malicia, porque dice, pienso que tal vez aquel que se le perdonó más. Obviamente al que se le perdonó más va a amar más. Y aquí es cuando el Señor Jesucristo deja de ver a Simón sin dejar de hablarle y empieza a ver a esta mujer. Dice en versículo 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Lo más básico en una hospitalidad, darme agua y toalla. Bueno, pero no me diste toalla, al menos agua, ni eso me diste. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas
y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, el ósculo santo, al recibirme. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, no importa cuántos son, no importa que la conozca como pecadora, le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdonas poco, a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, a esto me viene una pregunta. ¿Será que hay algún hijo de Dios o hija de Dios que pueda decir, a mí se me ha perdonado poco? Y me pongo a pensar en tal vez algunos personajes en la Biblia que tal vez podrían decir eso. Me pongo a pensar en Juan, el discípulo amado, que conoció al Señor Jesucristo a muy corta edad, 15, 14 años, que tal vez podría decir, a mí se me perdonó poco. O Timoteo, ¿no? Que desde su muy corta edad conoció las Escrituras por su madre y su abuela. Tal vez se podría decir, a mí se me perdonó poco. Pero son hombres que sin embargo amaron a Dios, a Cristo, de forma ejemplar. Juan, especialmente el discípulo amado, él tiene la epístola del amor, ¿no? Él nos enseña que Dios, si algo es amor. Y que nosotros, si no amamos, no somos de Él. Entonces, en el cristianismo, en los hijos de Dios, en aquellos que lo hemos encontrado, no hay quien pueda decir, se me ha perdonado poco y por eso amo poco, sino que todo aquel que ha podido ver a Cristo realmente por lo que Él es, ha tenido que ver al mismo tiempo quién verdaderamente es sí mismo. Quién verdaderamente es uno mismo delante de la santidad y perfección y justicia de Dios. Y ante esa gloriosa realidad, uno lo único que puede decir es, estoy muerto. Ay de mí que soy muerto. Y no hay ningún cristiano que pueda decir, a mí se me ha perdonado poco. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por ende se espera de todo hijo de Dios que ame mucho a Dios. ¿No? No hay entre los hijos de Dios a quien que se le perdona más y a quien que se le perdona menos. Eso es en términos humanos. Pero en términos espirituales, el costo por cada uno de nosotros ha sido el mismo. La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucho cuidado, porque en la misma iglesia se encuentran muchas veces aquellos que aman poco. Y tal vez la razón por la que amen poco sea porque nunca han visto a Cristo por quien Él verdaderamente es. Porque tal vez se han acercado a Cristo porque creen que necesitan solo un poco de perdón. Porque tal vez necesitan su ayuda en algunas áreas de su vida. Porque tal vez necesitan un poco de un empujoncito, ¿no? Algo adicional, algo complementario a lo que ya tienen. Pero aquella persona que verdaderamente ha visto a Cristo se da cuenta que no necesita algunos arreglos. Se da cuenta que necesita un cambio completo. Se da cuenta que no necesita un poco de perdón. Se da cuenta que necesita solamente el Cordero sin mancha, a Cristo mismo. Que necesita no algunos cambios en su vida, necesita una vida nueva. Necesita nacer de nuevo. Aquella persona que verdaderamente ha visto a Cristo, no como este fariseo, sino como esta mujer pecadora, se da cuenta de su verdadera condición delante de Él.
Y eso es una motivación infalible para amarle a Él como Él debe ser amado. Así que yo te animo a que si por alguna razón estás dejando de ver a Dios como Él debe ser visto, si por alguna razón estás empezando a ver a Dios como este fariseo, que simplemente necesitas un poco de ayuda de Él, no una total dependencia de Él. Si por alguna razón estás viendo que ya tú empiezas a valer algo, y no como esta mujer que se veía que no valía nada delante de Cristo. Tal vez esas sean algunas de las razones por las cuales estás empezando a amarle menos y estás poniendo algunos límites a tu servicio y a la forma en la cual estás siguiendo a Cristo. Pero te animo que puedas inundarte de su palabra, que puedas verlo a Él, que su Espíritu Santo esté constantemente obrando en tu vida para que puedas verlo a Él cada vez más y más grande, cada vez más y más santo, cada vez más y más perfecto. Y que al mismo tiempo eso te haga verte a ti cada vez más y más indigno, cada vez más y más lo que realmente eres, lo que realmente es tu pecado y tu condición delante de Él. Que tengas un bonito día, que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.